Muy bien, pues vamos a resolver ahora ejercicios de circuitos, en donde se van a combinar la conexión en serie y la conexión en paralelo. Ahí tenemos las fórmulas que vamos a utilizar, las fórmulas para calcular la resistencia equivalente de resistencias conectadas en serie y en paralelo, respectivamente. Y la fórmula de la ley de Ohm, en donde dice que la corriente es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia, o simplemente B sobre R, y la potencia, que es igual a la corriente por el voltaje. Todos estos conceptos pues debemos haberlos visto previamente. Sin embargo, para calentar motores ya vamos a hacer dos ejercicios en los que solo vamos a tener un tipo de conexión por ejercicio. Empecemos con un ejercicio de conexión en serie, aunque ya lo vimos en el video anterior, pero bueno, para repasar lo que vimos en el video anterior o por si alguien no había visto el video anterior. Entonces dice el ejercicio, se conectan tres resistencias en serie de 16, 18 y 21 ohms a una fuente de voltaje de 110 volts. ¿Sí? Calcula la corriente y potencia del circuito y la caída de potencial en cada resistencia. Bueno, entonces nos conviene generalmente tener un dibujo del circuito donde podamos poner ahí los resultados de nuestros cálculos. Entonces, bueno, aquí hay varias opciones para representar tres resistencias conectadas en serie, ¿verdad? Aquí tenemos dos opciones de cómo podríamos representar el circuito de esas tres resistencias, ¿no? Ya vimos la definición, cuando la conexión en serie es cuando solo comparten un punto en común cada uno de los componentes del circuito. Pero bueno, vamos a quedarnos con el circuito un poco más compacto. Bueno, ahí vamos a poner los subíndices o los símbolos de cada una de las resistencias. Digamos, esta es la resistencia 1, esta es la resistencia 2 y esta es la resistencia 3. Por cierto, también es indistinto en qué orden o cuál de las resistencias pongamos en primer lugar, la corriente al final, bueno, cuál en primer lugar, cuál en segundo y cuál al final. La corriente, siempre y cuando tengamos esos tres valores independientemente del orden, sería la misma. La caída de potencial sería la misma para cada resistencia, ¿verdad? Bueno, entonces aquí tenemos la fuente de voltaje, que dice ahí el enunciado, 110 volts. Vamos a poner aquí el valor, 110 volts. Ahí está nuestro circuito. Vamos a poner también los valores. La resistencia 1, bueno, vamos a ponerlo en el orden en el que está escrito, no tendría por qué ser así, 16 ohms. La resistencia 2 es la de 18 ohms. Y la resistencia 3, la de 21 ohms. Entonces, bueno, en primer lugar, dice ahí la pregunta, calcula la corriente. Para poder calcular la corriente necesitamos tener un circuito equivalente en el que solo tuviéramos una resistencia que transporte la misma corriente que en conjunto transportan estas tres resistencias. ¿Cómo le llamamos a esa resistencia? Resistencia equivalente. ¿Verdad? ¿Cuánto valdría la resistencia equivalente? En este caso, como están conectadas en serie, bueno, aquí está la expresión, es igual simple y sencillamente a la suma de los valores de cada una de las resistencias. Si son tres, la suma de esas tres. Si son más, bueno, hasta el número de resistencias que tengamos. Entonces, la resistencia equivalente sería igual a la suma de esos tres valores, 16 ohms, más 18 ohms, más 21 ohms. Y esto sería igual a 55 ohms, ¿verdad? Bueno, necesitamos esa resistencia porque con las tres en conjunto yo no puedo calcular la corriente que pasaría, ¿verdad? En ese circuito, aunque sería la misma. Esa es la característica que tienen las conexiones en serie. Es la misma, no tienen más caminos los electrones o las cargas que seguir, ¿verdad? Entonces, bueno, se comparte la corriente, pero para poder calcular la corriente necesitamos tener una sola resistencia. Entonces, estamos encontrando el valor de la resistencia equivalente y por definición, bueno, en esta resistencia eh, conectada a la misma fuente de voltaje, por definición, pasaría la misma corriente y ya con una sola resistencia ya podemos aplicar la ley de Ohm. Entonces de aquí despejamos o sustituimos los valores. Entonces la corriente que pasaría en este circuito equivalente no es el circuito real,
sería igual al voltaje 110 volts entre 110 volts entre 55 ohms. Estamos calculando corriente, la corriente se mide en amperes, el resultado es directamente en amperes 2, ¿verdad? 110 entre 55, 2 amperes. Este es un circuito equivalente, pero la característica o propiedad que tiene en este caso es que va a circular la misma corriente, ¿verdad? Que en el circuito real. Entonces, bueno, ya tenemos la corriente del circuito. Esa sería la respuesta a la primera pregunta. Vamos a marcarla. La corriente del circuito es 2 amperes o 2 amperes. Bueno, ahora, ¿cuál sería la potencia? Ya en un solo paso. La potencia sería igual a, dice la fórmula, el producto de la corriente por el voltaje. Que también si sustituimos, ya eso lo vimos en el tema de potencia eléctrica, si despejamos, o más bien sustituimos la corriente de la ley de Ohm en la fórmula de potencia, podríamos encontrar una fórmula para calcular la potencia con el voltaje y la resistencia equivalente, ¿verdad? Entonces se puede a partir del voltaje y la resistencia equivalente o de la corriente y el voltaje. Bueno, entonces la más sencilla, hay tres posibilidades, también se podría calcular a partir de la corriente y la resistencia, se puede hacer otro despeje, pero la más sencilla es la que incluye corriente y voltaje, solo es el producto de esas dos variables. Entonces la corriente, dice, estamos utilizando esta fórmula para calcular la potencia. La corriente es 2 amperes, la corriente del circuito, y el voltaje es de 110 volts. Y si multiplicamos, bueno, el resultado de esto sería 220, que estamos calculando potencia. ¿En qué unidad se mide la potencia? En watts, ya directamente. Las unidades de corriente, diferencia de potencial y resistencia están pensadas para que no tengamos complicaciones con las unidades. Ya esa combinación de unidades ampere volts directamente me dan watts. Entonces aquí tendríamos una potencia de 220 watts. Bueno, ahora también me están preguntando la caída de potencial en cada resistencia. El voltaje que ocupa cada una de las resistencias, estoy retomando cosas que ya habíamos visto antes. Para eso aplicaría la ley de Ohm, pero ya de manera particular para cada una de las resistencias. En cada una de las resistencias conozco su valor de resistencia y ahora la corriente que circula. La corriente que circula en todo el circuito, incluidas esas tres resistencias, es de 2 amperes, lo que calculamos, ¿verdad? Entonces, si despejamos, queremos calcular la caída de potencial que es B, entonces si despejamos de la ley de Ohm, ¿verdad? Si la corriente es eh, voltaje sobre resistencia, entonces el voltaje sería igual a la corriente por la resistencia. Y bueno, tendríamos tres caídas de potencial. La caída de potencial en la primera resistencia sería la corriente, que es la misma por la resistencia 1. El voltaje en la resistencia 2 sería igual a la corriente por la resistencia 2. Y el voltaje que ocupa o la caída de potencial en la resistencia 3 es corriente por resistencia 3. Entonces ya nada más hacemos tres productos. Entonces, en todos los casos serían 2 amperes. En el primer caso por la resistencia 1 son 16 ohms. En el segundo caso por 18 ohms. Y en el tercer caso por 21 ohms. ¿Y cuánto dan los productos? De 2 por 16 son 32 ohms. Perdón, estamos calculando diferencia de potencial. Entonces, la diferencia de potencial se calcula en volts o la caída de potencial. 32 volts, ya esa combinación amperes ohms da volts. Solo hay que recordar cuáles son las unidades de cada magnitud en los circuitos. Entonces, tenemos cuatro. Las principales son corriente, resistencia y voltaje. Corriente amperes, resistencia ohms, voltaje volts y adicionalmente potencia que se mide en watts. Bueno, luego 2 por 18 serían 36 volts y 2 por 21 serían 42 volts, ¿verdad? Entonces, como ya hemos mencionado previamente, en este tipo de circuitos, la característica es que el voltaje como que se reparte. De esos 110 volts, una parte los va
como que los va a ocupar la primera resistencia, otra la segunda resistencia y otra la tercera. Entonces la comprobación sería sumar esos tres voltajes. Si los sumamos, bueno, pues nos va a dar ahí el 110 volts. Esa sería la comprobación, aunque eso no lo están preguntando, nos están preguntando la caída de potencial en cada una de las resistencias, que serían estos los resultados. Aquí los vamos a poner. Esta resistencia ocupa 32 volts, esta ocupa 36 volts y la resistencia 3 utiliza 42 volts. Ese sería el resultado de este ejercicio, ¿verdad? Adicionalmente, bueno, esto ya no es parte del ejercicio, se tiene que cumplir la ley, el principio de la conservación de la energía. La, la potencia 220 watts quiere decir que ese circuito ocupa 220 joules por segundo. De esos 220 joules que se ocupan cada segundo, uno los ocupa la primera resistencia, otros la segunda y otros la tercera. Entonces, ¿cuánto ocupa cada resistencia? Podemos aplicar también individualmente, así como podemos aplicar individualmente la fórmula de corriente, podemos utilizar individualmente la fórmula de potencia. Entonces, ¿cuál sería? Esto ya no es parte del ejercicio, repito. ¿Cuál es la potencia de la primera resistencia? Corriente, que son 2 amperes, ¿verdad? 2 amperes por el voltaje de la primera resistencia, por 32. La potencia de la segunda resistencia serían 2 amperes por el voltaje de la segunda resistencia, 36 volts. Y la potencia de la tercera resistencia serían 2 amperes por 42 volts. Ya después no voy a estar haciendo esta explicación, ¿verdad? Solamente diré que esa potencia se reparte entre cada una de las resistencias en todo el circuito, pero ahorita en estos dos primeros ejercicios vamos a hacer el cálculo así rápidamente. Aquí tendríamos 64 watts, aquí tendríamos un 72 watts y aquí tendríamos 2 por 42, 84 watts. Esto quiere decir que la primera resistencia ocupa 64 joules cada segundo, la segunda resistencia 72 joules cada segundo y la tercera resistencia ocupa o transforma o consume 84 joules cada segundo. ¿Cuánto consumen en conjunto las tres resistencias? Bueno, también la suma de las potencias de todas las resistencias tiene que ser igual a la potencia del circuito, ¿verdad? Y si sumamos esos tres valores, pues nos va a dar 220 watts. El principio de la conservación de la energía, ¿verdad? Pero bueno, esto ya es adicional, no es parte del ejercicio. Vamos a incluso a quitarlo para que no haya confusión al respecto. Muy bien, pues vamos a hacer ahora el siguiente ejercicio. Ejercicio 2. Se conectan tres focos de 12, 15 y 20 ohms en paralelo a una batería de 30 volts. Calcula la resistencia equivalente del circuito, la corriente total que suministra la batería, la corriente que circula en cada uno de los focos y la potencia del circuito. ¿Verdad? Bueno, aquí es típico de los circuitos que nos piden calcular varias cosas. Nuevamente, tal vez nos convenga representar, bueno, sí, realmente nos conviene representar el circuito para que ahí podamos después poner un resumen de todos los cálculos que hicimos. Entonces, bueno, esas tres resistencias en paralelo se pueden representar también de varias formas diferentes, ¿no? Dos de ellas serían estas. La característica que tiene la conexión en paralelo es que los bornes o extremos de tres resistencias están conectadas a la misma terminal de la fuente de voltaje por un mismo conductor, ya sea que estén conectados a un mismo punto en puntos diferentes, pero están conectados por el mismo conductor y los otros bornes o extremos están conectados por otro conector común a la otra terminal de la fuente de voltaje. Vamos a utilizar la representación más, eh, más compacta, aunque bueno, en esta podemos notar como la corriente, más fácilmente esta nos deja ver que la corriente que circularía en sentido contrario se va a repartir una vez que llegue a este punto, se va a repartir en estas tres ramas, va a seguir tres caminos. Entonces, la suma de estas tres corrientes, la suma es la característica que tienen las, las conexiones en paralelo, la suma de las corrientes es igual a la corriente total y esta es la que consideramos la corriente que suministra la batería, ¿verdad? Y otra es la corriente que circula por cada uno de las resistencias. Es más fácil verlo en ese tipo de diagramas como de una especie de trapecio, ¿verdad?
Y bueno, pues yo creo que por eso mismo voy a cambiar de opinión y vamos a utilizar mejor ese diagrama. Vamos a olvidarnos de esto. Entonces, bueno, la fuente de voltaje ahora es de 30 volts. Vamos a poner aquí el valor. La batería, en este caso tenemos una batería de 30 volts y está conectada a tres resistencias en paralelo. La primera es de 12. Bueno, vamos a ponerle mejor R1, R2 y R3. Vamos a poner los valores. R1 son 12 ohms, R2 sería igual a 15 ohms y R3, la resistencia 3, sería igual a 20 ohms. Bien, entonces ahí tenemos ya los datos del enunciado. Entonces, bueno, calcula la resistencia equivalente del circuito. Bueno, una resistencia equivalente sería pues una resistencia por la cual podríamos sustituir estos tres focos, de tal manera que por esa resistencia sola pasaría la misma corriente que la que pasa por esas tres resistencias combinadas, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo se calcula la resistencia equivalente? Bueno, ahora vamos a utilizar esta expresión, ¿sí? Y me dice la ley de las conexiones en paralelo. El inverso de la resistencia equivalente es igual a la suma del inverso de cada una de las resistencias. Si tengo tres, bueno, a la suma de los inversos de esas tres resistencias. Esto sería igual a un doceavo más un quinceavo más un veinteavo. Bueno, pues aquí podemos practicar fracciones o directamente hacerlo con la calculadora. Y entonces tenemos que recordar que aquí tenemos que poner el mínimo común múltiplo y hasta vamos a repasar cómo se saca el mínimo común múltiplo, ¿no? Entonces ponemos esas tres cantidades, esos tres denominadores, 12, 15 y 20. Luego, pues ponemos aquí una barrita y vemos qué factor tienen en común esos tres números. Entonces, bueno, dos de ellos tienen mitad, entonces la mitad del 12 es 6, la mitad del 15, no, el 15 no tiene mitad, perdón, y la mitad de 20 es 10. Todavía nos quedan dos números con mitad, entonces la mitad de 6 es 3, el 15 no tiene mitad y el 10 tiene mitad que es 5. Luego tenemos dos números que ya ninguno tiene mitad, este, tenemos dos que tienen tercera, la tercera de 3 es 1, la tercera de 15 es 5 y el 5 no tiene tercera y finalmente los números que me quedaron tienen quinta y la quinta de ambos es 1. Entonces el mínimo común denominador o mínimo común múltiplo sería el producto de estos valores, 2 por 2 4, por 3 12, por 5 60. ¿Verdad? Entonces aquí tendríamos como denominador el 60 ohms. A ver, vamos a verificar, 3 por 5, 15, por 4, 60, sí. Entonces, bueno, así no manejamos cantidades tan grandes. Entonces, bueno, vamos haciendo esta suma de fracciones. 60 entre 12 sería igual a 5 y multiplicamos por el numerador. O sea, 60 entre 12, 5 por 1, 5. Bueno, y luego en realidad serían 60 ohms entre 12 ohms, se cancelan los ohms, entonces quedan 5. En todos los casos serían ohms sobre ohm, ¿verdad? Luego serían 60 entre 15, tocaría de a 4 por 1, 4. Prácticamente como en los numeradores tenemos unos, pues nada más sería la división de los denominadores. Y 60 entre 20 a 3. Luego 5 más 4 9 más 3 12, tendríamos 12 sobre 60 ohms. Que bueno, aquí la verdad podríamos ir simplificando, tal vez ahí valga la pena, tal vez no, porque a fin de cuentas lo que nosotros queremos es el inverso de ese resultado, porque ese resultado no es la resistencia equivalente, es el inverso de la resistencia equivalente. Y si dos fracciones son iguales, también sus inversos son iguales. Entonces, si uno entre la resistencia equivalente es igual a 60 ohms, bueno, entonces puedo invertir ambos miembros. Entonces, la resistencia equivalente sería igual a 60 sobre 12. 60 sobre 12, y si hacemos esa división, ¿verdad? Sería igual 60 entre 12 es igual a 5 ohms. Esta sería la resistencia equivalente, que si hubiéramos ido simplificando, bueno, el 12 tiene mitad y el 60 tienen mitad, serían 6 sobre 30, y luego tienen mitad ambos nuevamente, serían 3 sobre 15, y luego tienen tercera ambos, que sería 1 entre, tercera de 3
1, tercera de 15, 5, y al invertirlos quedaría 5 sobre 1, llegaríamos al mismo resultado. Pues como vamos a dividir al final de cuentas, pues no hay necesidad tal vez de simplificar. Por cierto, otros libros pues se evitan esta suma de fracciones, y entonces si tienen 1 sobre 12 más 1 sobre 15 más 1 sobre 20, y así, aquí ya sí ya sería al gusto de cada quien, ¿no? El detalle es que tal vez no nos dé el valor exacto, ¿no? Entonces 1 entre 12 lo evaluamos con la calculadora, sería 0.0833, luego, y tiene con un 3 periódico, y luego 1 entre 15 sería igual a 0.06 periódico, vamos a dejarlo con 3 cifras significativas. Bueno, vamos a dejarlo hasta las, sí, 3 cifras significativas, 0.667, y 1 entre 20 pues sería 0.05, ¿no? Un medio es 0.5, un veinteavo es 0.05, y si sumamos esas tres cantidades, bueno, esto sería igual a 0.0833 más 0.0667, que en este caso por el redondeo nos va a dar exacto el resultado, más 0.05, entonces tendríamos aquí de resultado un 0.2. Y luego, pero eso apenas sería 1 entre la resistencia equivalente. Así lo hacen algunos libros. Entonces, 1 entre la resistencia equivalente es 0.2. Bueno, le ponemos un 1, invertimos ambos lados, y entonces tendríamos que la resistencia equivalente es 1 entre 0.2. Y de aquí llegamos también al 5, 1 entre 0.2 es 5. Entonces, podemos hacerlo de cualquiera de las dos formas. Ya ir, incluso sacar el resultado directo con la calculadora, sumar las tres fracciones o las tres divisiones directamente con la calculadora. 1 entre 12 más 1 entre 15 más 1 entre 20, hubiéramos encontrado el 0.2 directamente, ¿verdad? Bueno, son dos formas diferentes. Esa es la resistencia equivalente, es el primer resultado o la respuesta a la primera pregunta que se nos plantea, ¿verdad? ¿Cuál es la resistencia? Calcular la resistencia equivalente. Luego, calcular la resistencia total que suministra la batería. Aquí lo podemos hacer de dos maneras: calcular la corriente que circula por cada resistencia y después sumarla, o aprovechar ya la resistencia equivalente, ¿verdad? Por definición, estamos encontrando este valor de resistencia corresponde al de una resistencia por la que circularía la misma corriente que por estas tres resistencias juntas, ¿no? Siempre y cuando esté conectada a la misma fuente de voltaje. Entonces, bueno, si calculamos la corriente, bueno, directamente de la ley de Ohm sería la segunda pregunta. Vamos a ponerlo como incisos. Este sería el inciso A. El inciso B, o la segunda pregunta, sería la corriente total del circuito. Entonces, la corriente sería igual al voltaje entre la resistencia equivalente. Entonces, serían 30 volts entre 5 ohms. Y esto daría una corriente de 6. ¿En qué unidad se mide la corriente? En amperes. Pues corriente 6 amperes. Segunda respuesta, sí, la segunda respuesta a las preguntas que se nos plantean. Ahorita, cuando calculemos la corriente que circula en cada uno de los focos, vamos a comprobar también, ¿verdad? Y vamos a ver la otra forma de encontrarlo. Y no necesitábamos en este caso la resistencia equivalente. Cuando tenemos un circuito en el que solo tenemos resistencias en paralelo, tal vez el concepto de resistencia equivalente es inútil, pero cuando tengamos circuitos mixtos, ahí sí lo vamos a utilizar. Entonces, la corriente, bueno, podemos aplicar esta misma ley a cada uno de los elementos por separado, ya lo hemos mencionado. La ley se cumple en todo el circuito en conjunto o en cada elemento por separado. Entonces, bueno, la característica también que tiene, no recuerdo si ya lo había mencionado, es que cuando los componentes están conectados en paralelo, todos tienen la misma diferencia de potencial, ¿sí? Cada uno está conectado, se puede considerar como si cada uno estuviera conectado por separado a la misma fuente de voltaje, ¿no? Una forma de verlo. Entonces, bueno, el voltaje es el mismo. Entonces, el voltaje es el mismo, se reparte la corriente en serie, que ya hemos mencionado ese resumen. En serie, la corriente es la misma, se reparte el voltaje. Parece que dije lo mismo, pero no, ¿verdad? Serie, se reparte el voltaje, la misma corriente. Paralelo, se reparte la corriente, el mismo voltaje. ¿Sí? Es lo contrario. Bueno, entonces el voltaje es el mismo,
Entonces la corriente 1 sería igual al voltaje, que es el mismo, entre la resistencia 1. Y así sucesivamente para el resto de las resistencias. La corriente 2 sería igual al voltaje, que es el mismo, entre el valor de la resistencia 2. Bueno, vamos a ir calculando estos dos para ver el espacio que me sobra. Entonces serían 30 volts entre la resistencia 1. La resistencia 1 es de 12 ohms. La corriente 2 serían 30 volts entre la resistencia 2, que son 15 ohms. Bueno, aquí este cálculo está más fácil. 30 entre 15 son 2, que estamos calculando, corriente 2 amperes. Y luego 30 entre 12, ese sí no es un número entero, 30 entre 12 sería igual a 2.5 amperes. Y la corriente 3 sería igual a 30 volts entre la resistencia 3. La resistencia 3 es de 20 ohms. Es lo mismo que 3 medios, ¿verdad? 30 entre 20. Y esto sería igual a 1.5 amperes. Entonces, bueno, vamos a considerar que ya están fluyendo por aquí, por esta que en realidad los electrones fluyen en sentido contrario. Si por esta resistencia están fluyendo 1. Eh, digamos, más bien 2.5 amperes, por esta resistencia están circulando 2 amperes, o la corriente es de 2 amperes, y por esta resistencia la corriente es de 1.5 amperes. Una vez que se conecten, se junten esas corrientes, ¿verdad? Entonces ya en esta parte, pues la corriente sería igual a la suma de estas tres. Si sumamos 2.5 más 2, 4.5 más 1.5, pues ahí están los 6 amperes que calculamos a partir de la resistencia equivalente. O sea, pudimos haber llegado al 6 amperes dándole la vuelta a la resistencia equivalente, ¿verdad? Solo aquí porque nos la pidieron. Entonces, bueno, vamos a marcar ahí los resultados, la corriente que circula por cada una de las resistencias. Y la última pregunta es eh, calcular la potencia del circuito. Podríamos calcular la potencia en cada resistencia, pero queremos la del circuito. Entonces, ¿cuál sería la potencia que está desarrollando la pila? Necesitamos toda la corriente que genera la pila, que son 6 amperes, y utilizamos la fórmula de potencia que utilizamos en el ejercicio anterior. Entonces, inciso D, la potencia es corriente por voltaje. Entonces la corriente total son 6 amperes por el voltaje por 30 volts. Y 6 por 30 nos daría 180 watts. Y esa sería la última respuesta. ¿Sí? Les dijimos, en los circuitos es típico que nos preguntan muchas cosas. Yo prácticamente en los ejercicios que voy a seguir planteando, voy a poner todo lo que nos pueden preguntar de un ejercicio. Ya dependerá del profesor qué es lo que preguntan en particular. Podrían preguntar la potencia y ya la potencia hay que calcular la corriente total. Lo que voy a decir a continuación ya no es parte del ejercicio y es la última vez que lo menciono. Entonces, también la potencia, esta potencia me indica que el circuito consume 180 joules cada segundo. O sea, se consumen de la pila 180 joules cada segundo. Pero de esos 180 joules se van a repartir entre cada una de las resistencias. La fórmula de potencia la puedo utilizar para cada componente por separado. Esto ya no es parte del ejercicio. La potencia de la primera resistencia sería corriente por voltaje. La corriente de la primera resistencia son 2.5 amperes por el voltaje por 30 volts. La potencia de la segunda resistencia serían 2 amperes, también por 30 volts, es el mismo voltaje para las resistencias en paralelo. Y la potencia para la resistencia 3 sería 1.5 amperes por 30 volts, ¿verdad? Y bueno, casi casi es por factorización. La suma de estas tres cosas es 6. 6 por 30, pues va a salir el 180, ¿no? Entonces solo le estamos dando vueltas aquí, tal vez hasta sin sentido, por 30, pero bueno, vamos a explicar lo que hace cada resistencia. En el primero tendría una potencia de 75 watts, el segundo 2 por 30, pues serían 60 watts, y del tercero 1.5 por 30 serían 45 watts. Si sumamos estas tres cantidades, ¿verdad? Tendríamos los 180, ¿sí? 180 efectivamente.
Entonces, en cada segundo, la pila suministra 180 joules. De ellos, en ese mismo segundo, la primera resistencia ocupa 75 joules, la segunda ocupa 60 y la tercera ocupa 45, ¿verdad? De tal manera que la suma de la energía que consume cada elemento es igual a la energía que suministra la fuente de voltaje. Ya no lo voy a mencionar en circuitos mixtos, podríamos calcular la potencia de cada elemento y ahí podríamos tener muchísimos y al final comprobar que va a ser igual a la potencia total del circuito, ¿verdad? También otro detalle es que si yo le quito aquí una resistencia, notemos que la corriente de las otras dos resistencias no se ven afectadas, porque la corriente la calculamos a partir de la resistencia y el voltaje, y esos dos datos no cambiaron. Entonces, si yo quito una resistencia, las otras dos resistencias estarían funcionando como si nada. No notarían, por decirlo así, la ausencia cuando están conectados en paralelo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo calculamos? Recordemos, ¿cómo calculamos la corriente de cada resistencia? Voltaje entre resistencia. El voltaje era el mismo, 30, independientemente de que tenga esas tres o que le ponga más. Ahora, si yo le quito, entonces lo que sí pasaría es que disminuiría la corriente total del circuito. Por ejemplo, si yo quitara la resistencia 2 o interrumpiera, pues, vamos a poner aquí un interruptor y corto la corriente en esta resistencia, entonces, bueno, pues ya nada más tendría los 2.5 y el 1.5, entonces bajaría la potencia y también bajaría la corriente del circuito. Bajaría a 4, solo tendría una corriente de 4 amperes y entonces multiplico a 4 por 30, entonces bajaría de 180 a 120 watts, ¿verdad? Entonces también, eh, si yo sumo la potencia de las resistencias que nos quedaron, también me daría en ese caso el 120 volts, ¿sí? Si yo solo sumo la potencia de la resistencia 1 y la resistencia 3. Bueno, esto lo menciono porque en las conexiones domésticas, pues la conexión es en, es en paralelo. Entonces, a medida que yo voy, sí, a veces es como si cada aparato que yo conecto es como si yo ahí le fuera poniendo una resistencia adicional. Entre más aparatos conectados tenga en mi vivienda, mayor va a ser la corriente total que va a pasar por, por las ramas principales de la toma eléctrica. Entonces va a ir aumentando la corriente y también la potencia. Se suma la potencia. Por ejemplo, si mi horno de microondas es de 1000 watts y la lavadora es de 600 watts y están funcionando los dos aparatos, bueno, a eso generaría una potencia total de 1600 watts, ¿verdad? Entonces, a medida que yo voy poniendo más aparatos, se va incrementando la corriente. La corriente en cada aparato va a ser la misma, ¿sí? Entonces, solo que aquí hay que imponer un límite, porque una corriente muy alta también conlleva ciertos inconvenientes. Por ejemplo, el cableado se empieza a calentar y entonces eso puede ser un peligro porque los recubrimientos de los cables se pueden derretir y entonces entrar en contacto y producir un cortocircuito, un incendio o un daño a la instalación eléctrica. Entonces, ¿cómo se limita la corriente? Bueno, pues ahí en la toma eléctrica, pues hay unos componentes que se llaman fusibles, que tienen, bueno, entre otros sistemas, ¿no? Uno de ellos es un fusible que prácticamente tiene el tamaño de una pila doble A, ¿sí? Y tiene como que dos casquillos que se pueden desenrollar y adentro hay una laminita muy delgada. Tal vez has visto ese sistema. Ah, pues esa lámina está diseñada para que permita el paso solo hasta cierto límite de corriente. Generalmente es de unos 15 amperes. Si se rebasan los 15 amperes, esa lámina se funde, se quema prácticamente y uno lo revisa el fusible cuando se va la luz en la casa, revisa uno el fusible y se ve cómo está literalmente quemado. Mejor que se queme el fusible y no la instalación eléctrica, ¿verdad? Entonces, entonces se reemplaza le llaman a esa laminita listón cotidianamente. Se cambia el listón, se ponen los casquillos y ya. Pero si se vuelve a reventar, habría que revisar la instalación porque tal vez algo está haciendo cortocircuito y entonces como baja la resistencia, se incrementa considerablemente la corriente, entonces hay que revisar qué está produciendo ese corto, ¿verdad?
Entonces, bueno, esto lo podemos aplicar también no solo a un aparato, sí, en un aparato se cumple esto, pero también en una instalación doméstica. Entonces, recordando, en la instalación doméstica, en las casas, los tomacorrientes están conectados en paralelo. Entre más aparatos conectemos, mayor es la corriente que circula por la casa, pero hay un cierto límite por esos inconvenientes, ¿verdad? Bueno, aquí hice como un paréntesis. Dije que íbamos a hacer solo ejercicios, pero es algo que no había mencionado previamente cuando vimos por primera vez las conexiones en paralelo. Bueno, pues ahora sí, ya estamos listos para resolver ejercicios de circuitos mixtos que tengan componentes en serie y en paralelo combinados. Vamos a hacer el siguiente ejercicio y directamente sobre el ejercicio vamos platicando cómo lo resolveríamos en este caso. Ejercicio 3. Y de aquí vamos a hacer muchos incisos. En los siguientes circuitos calcula la corriente y la caída de potencial de cada componente, así como la potencia del circuito. Bueno, entonces es el inciso A de una serie de circuitos que vamos a resolver. Entonces tenemos como dato la fuente de voltaje, 120 volts y la resistencia de cada elemento. Entonces, ¿qué voltaje ocupa cada elemento? ¿Qué corriente pasa por cada elemento? Es la pregunta. ¿Y cuál es la potencia del circuito? Bueno, primeramente, para poder resolver el problema necesitamos la corriente total que circula, aunque no nos lo indiquen, es lo primero que tenemos que calcular. Y a su vez, para poder calcular la corriente total que circula por el circuito, necesitamos encontrar la resistencia equivalente. Pero aquí tengo dos tipos de conexiones. Tengo una resistencia de 36 ohms que comparte solo un punto con estas dos resistencias, por lo tanto está conectada en serie con este par de resistencias, pero este par de resistencias está conectado en paralelo. Entonces, ¿cómo procedemos? Tenemos una regla para encontrar la resistencia equivalente cuando están en serie y una cuando están en paralelo. ¿Cómo le haría en este caso? Tengo que irlo haciendo por partes. Entonces, lo que usualmente se hace es encontrar primero unas resistencias equivalentes parciales, ¿no? Por ejemplo, empezando por las resistencias que están en paralelo. De estas dos puedo encontrar una resistencia que es, digamos, equivalente a estas dos, y luego esa quedaría en serie con la otra, y ya que tenga solo resistencias en serie, entonces ya encuentro la resistencia equivalente total, ¿no? Este es un caso muy sencillo. Este diagrama también sería equivalente a este otro, solo que cuando están puestos así los diagramas a veces no es tan claro, los alumnos se confunden un poco más en cuanto a cuáles resistencias son las que están en serie y cuáles son las que están en paralelo. Aquí R2 y R3 son las que siguen estando en paralelo porque dos de sus extremos están conectados por un mismo conductor, sus bornes están conectados a un mismo conductor y sus otros dos bornes están conectados a otro conductor. Entonces, aunque no quede tan claro, pero también es equivalente. Estas dos están en paralelo, de esas dos encontraríamos primero la resistencia equivalente, ¿no? Yo prefiero este tipo de diagramas en las clases porque es más claro visualmente cuáles son las que están en paralelo y cuáles están en serie. Bueno, pues entonces vamos a encontrar primeramente la resistencia equivalente de, parcial de las resistencias 2 y 3. Por eso vamos a llamarle la resistencia 2, 3, ¿verdad? Bueno, entonces como están en paralelo, vamos a calcular primeramente el inverso de la resistencia equivalente. Entonces, bueno, esto sería igual a 1 entre la resistencia 2, 1 entre 20 ohms, más 1 entre 30 ohms, más el inverso de la resistencia 3. El mínimo común múltiplo de esos dos denominadores es 60, el número más pequeño en el que cabe, ¿no? Si descomponemos en factores, así muy rápidamente, ambos tienen mitad, que sería 10 y 15. El 15 tiene tercera, que sería 5. Bueno, perdón, antes de la tercera, el 10 todavía tiene mitad, sería 5. Luego el 15 tiene tercera, nuevamente sería 5 y los dos 5 tienen quinta, que sería 1. Y el producto de esos cuatro
Números primos, 2 por 2 4, por 3 6, 2 por 2 4, por 3 12, perdón, por 5 60 es el mínimo común múltiplo, ¿no? Pues bueno, como lo queramos obtener, incluso hasta le podemos dar vuelta a las fracciones. Entonces 60 entre 20 sería a 3 toca 3 por 1, 3, más 60 entre 30, 2 por 1, 2. Bueno, 60 ohms entre 30 ohms realmente. Y esto sería igual a 5 sobre 60 ohms, que la verdad lo podemos, bueno, vamos a simplificarlo. Tiene quinta, esto está más fácil, está en un solo paso, lo simplificamos. Tiene quinta el numerador y el denominador, entonces sería igual a un doceavo. Y luego finalmente, el que no se nos olvide, hay que invertir. 1 entre la resistencia 2,3 es igual a 1 entre 12, por lo tanto la resistencia 2,3 es igual a 12 ohms. Esas dos resistencias se podrían sustituir o reemplazar por una sola resistencia que, que tendría un valor de 12 ohms, ¿verdad? Entonces, ahorita el diagrama lo podríamos como considerar como el siguiente. Es decir, independientemente de cuál de los dos circuitos hubiéramos considerado al principio, ¿verdad? De este o el de abajo, que son equivalentes realmente y que están conformados por tres resistencias, por esos circuitos circularía la misma corriente en la rama principal, las que van conectadas a la fuente de voltaje, circularía la misma corriente que por un circuito en el que tuviéramos solo dos resistencias en serie, una de 36 ohms, que era la que teníamos desde el principio, la resistencia 1, y otra de 12 ohms, que sería la resistencia equivalente de las resistencias 2 y 3. Bueno, creo que aquí ya es un poco más claro el camino, ya solo tenemos dos resistencias conectadas en serie. Entonces, ¿cuál sería ya finalmente la resistencia equivalente? La resistencia equivalente del circuito. Bueno, pues sería la suma. Como están en serie, la regla es la resistencia equivalente de resistencias en serie es igual a la suma de cada resistencia. Entonces serían 36 ohms más 12 ohms. Y esto nos daría un 48 ohms. Lo cual quiere decir que a fin de cuentas esos tres componentes, así como están conectados, harían que circulara la misma corriente en las ramas principales que un circuito que tuviera solo una resistencia de 48 ohms conectado a una fuente de voltaje de 120 volts, ¿no? O sea, bueno, ya no me voy a entretener tanto en hacer el dibujo, pero bueno, sería como que aquí quitara esa resistencia, dejando solo una, que es la que calculamos de 48 ohms. Bueno, otro detalle que también ya no había mencionado, recordemos, la resistencia equivalente cuando los componentes están en serie siempre será mayor a la mayor de las resistencias. En este caso, tengo una de 36 y una de 12 y la resistencia equivalente fue mayor que cualquiera de las dos, 48. Y cuando están en paralelo, la resistencia equivalente siempre va a ser menor que la menor de las resistencias. Tengo una de 20 y una de 30. Ah, pues en ese caso para estas dos, solo en esta parte, la resistencia equivalente fue menor que la menor de esas dos, que era la de 20, ¿no? Bueno, pues entonces ahora sí ya podemos calcular la corriente que circula por el circuito. Entonces la corriente total, la rama principal, sería voltaje, el voltaje de la fuente de 120 volts, entre la resistencia equivalente, la resistencia de todo el circuito que es de 48 ohms, ese último diagrama que ya no incluimos, ¿verdad? Y 120 entre 48 sería igual a 2.5 amperes, ¿verdad? Bueno, esos 2.5 amperes, bueno, van a circular por la rama principal, pero pasarían por esta resistencia, por ahí pasarían 2.5 amperes, y vamos a irle poniendo ahí colores distintos a la corriente y al voltaje, ¿no? Pues por esta resistencia tendríamos una corriente de 2.5 amperes, pero se va a repartir al pasar por estas dos resistencias. Para saber qué corriente circularía por estas dos resistencias, necesito primeramente calcular la caída de potencial, ¿verdad? Estas dos tienen la misma caída de potencial, pero esta tiene una caída de potencial distinta. Entonces, eso tendría que despejar la caída de potencial de la ley de Ohm. Entonces, la caída de potencial, el voltaje será igual a la corriente por la resistencia.
Entonces, bueno, también me están preguntando la caída de potencial en cada elemento, entonces pues, podremos calcular el de la resistencia 1. Entonces, el voltaje que ocupa la resistencia 1 sería la corriente que circula por esa resistencia por el valor de su resistencia, ¿verdad? Entonces sería la corriente, por eso hay que usar componente, la palabra componente, ¿verdad? Para no estar repitiendo tanto esta palabra resistencia. Entonces la corriente es de 2.5 amperes por la primera resistencia que sería 36 ohms. Y esto sería igual a 2.5 por 36, 90 volts. Vamos a poner de color azul las caídas de potencial. En esta resistencia hay una caída de potencial de 90 volts. De alguna manera ya podríamos saber cuál es la caída de potencial en estas dos, porque el voltaje se reparte entre las resistencias que están en serie. Entonces, si esta ocupa 90 volts, pues entonces le deja 30 volts a la resistencia 2.3. Le debe dejar 30 volts para que la suma sean los 120 volts. Pero bueno, vamos a comprobarlo, ¿no? Entonces, la caída de potencial de las resistencias 2.3 tienen la misma caída, será igual a la corriente que pasa por la resistencia 2.3, ¿verdad? Que sería igual a la corriente principal, porque es ahí donde se reparte la corriente por la resistencia 2.3. ¿Sí? En conjunto, ahorita estamos considerando estas dos resistencias como si fueran una sola. Entonces, en total, ahí pasarían los 2.5 amperes. Entonces, sería 2.5 amperes por la resistencia equivalente, que en ese caso es de 12 ohms. Y no pusimos aquí el resultado, acá era 90 volts. Y si hacemos esta operación, bueno, pues encontraremos que nos va a dar, eh, perdón, 90, puse 9, 90 volts, y acá el resultado serían 30 volts, ¿verdad? Entonces ya podemos poner aquí la caída de potencial para ambas, recordemos, las que están en paralelo tienen la misma caída de potencial, 30 volts para las dos. Bueno, no vamos a poner aquí un 30 y un 30, están en paralelo, tienen la misma caída de potencial. Y ahora sí ya podemos calcular la corriente de cada una, regresando al circuito original. Ya tenemos su caída de potencial y tenemos su resistencia, podemos calcular la corriente en cada una de esos componentes. Entonces, la corriente de la resistencia 2 sería igual al voltaje 2.3 que calculamos entre la resistencia 2 y la corriente de la resistencia 3 sería el voltaje que le corresponde a los componentes 2, 3 entre la resistencia 3. Y bueno, la comprobación es que la suma de esas dos corrientes tiene que ser igual a 2.5, ¿no? Los 2.5 amperes, cuando llegan a este nodo, se reparten entre esos dos componentes. Entonces el voltaje es de 30 volts en ambos casos, entre la resistencia 2 vale 20 ohms, y esto sería igual a 1.5 amperes, y 30 volts entre la resistencia 3 que es 30 ohms, y eso sería igual a 1 amper. Y ahí estamos viendo la comprobación. Esos 2.5 amperes cuando se dividen, pues hacen que pase por esta rama 1.5 amperes, vamos a ponerlo pegado al valor de la resistencia, y por esta otra componente solo 1 amper. Entre comillas 1 amper porque todas son corrientes muy grandes, ¿verdad? Entonces ya para no estar poniendo todos los resultados, pues los ponemos ahí en el circuito. Bueno, que podemos marcar las corrientes y voltajes de todos los componentes. Aquí están los voltajes, aquí están las corrientes, y la corriente de la resistencia 1 era igual a la corriente del circuito. Por ahí pasa toda la corriente del circuito, ¿verdad? R1, no lo pusimos, pero vamos a ponerlo por aquí. Más bien I1 quise decir, la corriente 1 sería igual a 2.5 amperes. Nos hace falta solamente una cosa, la potencia del circuito. Para la potencia vamos a utilizar la corriente total y el voltaje bueno, el voltaje del suministrado por la fuente de voltaje. Entonces serían
Corriente por voltaje es la fórmula. Corriente 2.5 amperes por 120 volts. Y si hacemos ese producto, el resultado serían 300 watts. Recordando que la potencia se mide en watts. Vamos aquí a marcar el resultado. Y bueno, ya eso sería el resultado de este ejercicio. Son bastantes cálculos. Y este es tal vez el circuito mixto más sencillo. Entonces hay que repasar los conceptos. También algo que podríamos hacer es calcular la potencia de cada componente multiplicando los respectivos voltajes por las respectivas corrientes y sumamos y va a ser igual a la potencia de todo el circuito, ¿verdad? Que es el principio de la conservación de la energía. Bueno, este fue el ejercicio 3, inciso A. Vamos a pasar ahora el ejercicio 3, inciso B.